Dios nos llama a animarnos unos a otros. Y estuvimos en Primera de Tesalonicenses, capítulo 4. Yo quiero que regresemos ahí, mis amados hermanos. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4. Y vamos a volver a leer este pasaje y a recordar, a hacer un repaso de lo que vimos la semana pasada para, prometí la semana pasada, hablar cosas prácticas hoy. Hablar cosas prácticas hoy acerca de alentarnos unos a otros, animarnos unos a otros. Primera de Tesalonicenses 4, versículos 13 al 18. Lo voy a leer, dice así. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Este es un pasaje, mis amados hermanos, que, que se usa mucho en las discusiones de lo que se llama en teología escatología. La escatología son los temas o la doctrina de los últimos días, los últimos tiempos, el fin del tiempo, el fin del mundo. Entonces, generalmente, cuando tú lees un libro de teología sobre el fin del mundo, el fin de los tiempos, o cuando tú escuchas una predicación o un estudio bíblico, te llevan a este pasaje, porque aquí dice cuáles cosas sucederán al final, el tema de la resurrección, el tema del arrebatamiento y todo lo demás. Y si tú te fijas, en el capítulo 5 sigue hablando del tema. Mira conmigo en el versículo 1 del capítulo 5. Pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. El día del Señor se menciona mucho en los profetas, muchísimo se menciona en los profetas, especialmente los profetas menores al final del Nuevo Testamento, del Antiguo Testamento. El día del Señor es un día donde Dios viene a juzgar con venganza sobre sus enemigos. Y Pablo habla de cuándo será ese día del Señor. Vendrá como ladrón en la noche. El fin del mundo será repentino y puede suceder en cualquier momento. Entonces, Pablo en el versículo 6 hace una de sus aplicaciones. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. No estemos como, estamos en una guerra, ¿verdad? Imagínate un soldado en una guerra que está descuidado, desconcentrado. Pablo dice, no, no podemos hacer eso, tenemos que estar despiertos, tenemos que estar alerta, porque Cristo puede venir en cualquier momento por su pueblo, por su iglesia. Y la otra aplicación que hace Pablo aquí, hablando del tiempo del fin, de los días finales, es, versículo 11, por lo cual, animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. En el versículo 18 del capítulo 4 dice, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Y en el versículo 11 del capítulo 5 dice, animaos unos a otros y edificaos unos a otros como lo hacéis. En otras palabras, una de las cosas que hablamos la semana pasada, hermanos, es que en el tema de escatología, la Biblia no dice, ponte a hacer unas líneas del tiempo para ver cuándo viene Jesús, cuándo es el arrebatamiento, cuándo la tribulación, cuándo el gran juicio del trono blanco, etcétera, etcétera. No dice, ponte a hacer una línea del tiempo, aunque yo dije la semana pasada, no está mal que lo hagamos. Pero dice, cuando hablemos de este tema, del tiempo del fin, animémonos unos a otros. Alentémonos unos a otros, llenémonos de esperanza. Y la palabra que vimos la semana pasada está relacionada con la palabra
paracleto, paracaleo, que es alguien que viene al lado tuyo para consolar, animar, fortalecer, alentar. Y decíamos la semana pasada, mis amados hermanos, que es fácil para nosotros desanimarnos. Es fácil para nosotros desalentarnos. No es difícil para nosotros desanimarnos. Estamos luchando como creyentes cada día con el pecado. Estamos teniendo roces interpersonales dentro de nuestro hogar con nuestra familia. A veces como padres no sabemos qué hacer con nuestros hijos. A veces, si como hijos nos está tocando cuidar a nuestros padres, ya no sabemos cómo hablar con ellos para convencerlos de un camino a tomar, de cierta decisión que se tiene que tomar. Tenemos carga, en la iglesia tenemos carga en el trabajo, tenemos presiones económicas que se vienen sobre nosotros, tenemos presiones de salud que se vienen sobre nosotros. Y en todo eso, mis amados hermanos, en todo eso nosotros nos desanimamos fácilmente. Nos desanimamos fácilmente. Está el famoso dicho, ¿no? De tirar la toalla. No tires la toalla. Bueno, en el ring, cuando estamos en el ring, ahí en la batalla diaria, a veces queremos tirar la toalla. Nos desanimamos en la lectura de la Biblia, nos desanimamos en la oración, nos desanimamos en la asistencia a la iglesia, en las otras disciplinas espirituales, en el evangelismo, compartir el evangelio con otros. Nos desanimamos. Entonces, Pablo dice, considerando que el fin se acerca y que los que estamos en Cristo vamos a tener una vida eterna con Él, una vida eterna compartida, unos con otros, animémonos, alentémonos. Pablo está haciendo énfasis y lo dice dos veces. Primero dice en el capítulo 4, animémonos unos a otros con estas, alentémonos, unos a otros con estas palabras. Y en el capítulo 5, versículo 11 dice, animémonos unos a otros. Con todo esto que hemos estudiado acerca de qué pasa con los que mueren en Cristo, con todo esto que hemos estudiado acerca de la venida del Señor Jesús, con todo esto que hemos estudiado acerca del fin del tiempo, todo esto debe llevar a animarnos unos a otros, alentarnos. Y hablábamos la semana pasada, mis hermanos, lo fácil que es para nosotros criticar, señalar el error, mostrar dónde están mal los demás. Pero Pablo nos da otro camino, otra manera de hacer las cosas. Otra manera de vivir unos con otros. Decíamos la semana pasada que nuestros hogares deben ser un concierto donde nos estemos animando unos a otros, donde nos estemos alentando unos a otros, consolando unos a otros. Así de la misma manera la iglesia. Por cada error que tú señalas en otro, debes de haberle dicho de 5 a 10 cosas buenas que hay en su vida, evidencias de gracia que hay en su vida. ¿Es esa tu relación matrimonial? ¿Es esa tu relación con tus hijos? ¿Es esa tu relación con tus hermanos de la iglesia? ¿Es esa tu relación con tus pastores? Muy fácil, amados hermanos, señalar los errores de los pastores, porque los pastores, ¿cómo nos equivocamos? Y pues ahí está el pastor Eric y el pastor Fidias que dan testimonio de eso. Y incluso entre nosotros, entre los pastores, podemos criticarnos todo el tiempo. Es fácil, hermanos, porque nos equivocamos todo el tiempo. Pero ese no debe ser el patrón de conducta de los creyentes. El patrón de conducta de los creyentes debe ser el animarnos unos a otros, alentarnos unos a otros, consolarnos unos a otros. Entonces, el apóstol Pablo está hablando a un grupo de creyentes sufriendo. Ellos estaban siendo perseguidos, estaban viendo morir personas que ellos amaban, estaban desanimados. Y en lugar de criticarlos por desanimarse, Pablo los anima, los alienta. Fíjate la diferencia de la perspectiva de Pablo. En lugar de criticar, ¿por qué te desanimas? Dale, levanta esa cabeza. No te desanimes. Eso es un pecado. En lugar de hacer eso, Pablo les habla la verdad de Dios acerca de la muerte, acerca de la vida eterna, el fin del mundo, y les anima con eso. Porque, como dice un escritor,
el sufrimiento compartido es sufrimiento disminuido. Todos nosotros tenemos sufrimiento, todos nosotros estamos batallando en algún área de nuestra vida y cuando otro viene al lado nuestro y se pone hombro a luchar con nosotros, se nos hace más llevadero ese dolor, más llevadero ese sufrimiento. Y nuestra iglesia debería caracterizarse por eso, nuestras familias deberían caracterizarse por eso. En otras palabras, hermanos, ya la vida es dura como para que venga mi hermano de la iglesia a seguirle martillando a las cosas que yo hago mal. ¿No es cierto? Ya la vida es difícil como para que venga mi esposo, mi esposa, mis hijos, mis pastores, mis hermanos de la iglesia y le esté dando y dando y dando ahí, señalando el error y otro error y esto hiciste mal y esto también. Entonces Pablo nos llama y Dios nos llama y Jesús nos llama a animarnos unos a otros. A animarnos unos a otros. El Espíritu Santo es llamado el Consolador y cuando Jesús está prometiendo el Consolador en la vida a la vida de los discípulos, les dice, les enviaré otro Consolador igual a mí. O sea, Jesucristo es el Consolador, el Espíritu Santo es el Consolador y los seguidores de Jesús estamos llamados a consolar, a animar, a alentar a otros. Imagínate, hermano, una iglesia donde todo el tiempo estemos en comunicación unos con otros, animándonos, alentándonos, apoyándonos. Yo quiero que vayamos a Gálatas, capítulo 6, porque esto de animarse unos a otros, esto de alentarse unos a otros, de venir a acompañar a otro y poner el hombro para llevar el sufrimiento de él, de ella. Esto no solo está en Primera Tesalonicenses, esto está por toda la Biblia, por todo el Nuevo Testamento específicamente. Mira lo que dice Gálatas 6, 2. Vamos a leer el 1 para entrar en contexto aquí también. Mira lo que dice Gálatas 6, 1, que dentro de poco, si Dios lo permite, lo estaremos predicando en nuestra congregación Palabra de Vida. Hermanos, dice Gálatas 6, 1, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Pablo dice, habrá pecado en la iglesia local. Eso no es ojalá que no haya pecado. Si es que hay pecado, no. Eso es una seguridad. Habrá pecado en nuestra iglesia. Los creyentes pecan y a veces pecan desastrosamente, escandalosamente. Así como Pedro que negó 3 veces a Jesús, así como David, un santo del Antiguo Testamento, el rey David, que cometió adulterio y mandó matar al esposo de esta mujer. Así, los creyentes pecan así. En las cartas a los Corintios vemos de un joven que le robó la esposa a su papá, o sea, a su madrastra, y después se arrepintió y dejó ese pecado. Y Pablo dice, a ese hombre que se arrepintió tienen que recibirlo de nuevo en la congregación. O sea, hay pecado en las congregaciones, mis amados hermanos. ¿Y cómo se debe manejar ese pecado? No meter debajo de la alfombra, ese pecado no se debe callar, ese pecado no se debe tratar, como Jesús nos enseñó en Mateo 18. Si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solo. Si no te escucha, lleva a 1 o 2 contigo. Si no los escucha, llévalo a la congregación. Ese proceso puede durar meses, a veces años. Entonces, ese pecado se tiene que tratar. Y Pablo dice aquí, si alguien es sorprendido, es encontrado en alguna pecado, alguna falta, restáurenle con espíritu de mansedumbre, no orgullosos, no señalando, no diciendo, tú te equivocaste, tú eres el malo de la película, tú estás fracasando. No, dice, con mansedumbre. El espíritu de mansedumbre es, aunque yo tengo todo el poder de criticar a este hermano, de señalarlo, aunque yo tengo la capacidad de hacerlo, subirme como en un escalón más arriba y mirarlo hasta abajo y señalarlo y decirle, qué mal andas. En lugar de hacer eso, dice Pablo, no hagas eso. Mansedumbre es poder bajo control. Eso es mansedumbre.
los caballos son amansados, ¿no es cierto? El caballo amansado no perdió su poder, sino que lo tiene bajo control. Exactamente eso quiere decir la palabra mansedumbre, poder bajo control. Aunque yo puedo señalar a mi hermano, criticar a mi hermano, aunque yo puedo destruir a mi hijo con una mirada, señalar a mi esposa y hacerla sentirse mal con un comentario por un error que cometió. Dice Pablo, no lo hagan así, restáurenle con un espíritu de mansedumbre, o sea, poder bajo control. Yo no uso mi boca para lastimar, sino para restaurar, para sanar, para levantar al hermano. ¿Y qué dice? Considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. En cuanto tú estás señalando a otros, tiempo después puedes caer y otros te van a señalar a ti. Y cuando se desarrolla una cultura de señalar, de crítica, de una cultura de ser personas sin tacto en la iglesia, de señalar los errores a la primera oportunidad que se tienen, de apuntar el dedo, cuando se tiene esa cultura en la familia, en la iglesia, eso se vuelve un círculo vicioso, porque yo señalo a unos, otros me señalan a mí, porque yo me voy a terminar equivocando, voy a terminar pecando en algún momento. Entonces ya no es una cultura donde se demuestra lo que Jesús dijo, ¿no? Otros sabrán que son mis discípulos si tuvieran amor unos por otros. Entonces Pablo dice en Gálatas, si alguien peca, si alguien es sorprendido en alguna falta, restáurenle, recuperen a ese hermano, sabiendo que ustedes mismos pueden caer. ¿Y qué dice el versículo 2? Sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Estamos llamados a venir hombro a hombro para llevar las cargas de los demás. Esta debe ser la cultura de nuestra iglesia, mis hermanos. ¿Y cómo puedes tú sobrellevar las cargas de los demás? Animándonos unos a otros, alentándonos unos a otros. Una actitud de constante crítica no viene de Dios. Ese es un pecado que lo tenemos que hacer morir en nosotros, mis amados hermanos y hermanas. Esa actitud de crítica. Entonces, la pregunta es, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo alentar a otros? ¿Cómo animar a otros? Entonces, yo quiero hablar de tres maneras en las que lo podemos hacer. Y la primera, vamos a regresar a 1 Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 18. 1 Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 18. ¿Cómo nos animamos unos a otros? ¿Cómo lo hacemos? Daniel, dame cosas prácticas que yo puedo hacer hoy cuando terminemos este estudio o mañana jueves en la mañana, primera hora, antes de irme a trabajar. Dame cosas prácticas. La primera cosa práctica, mis hermanos, el primer consejo práctico es este: usa la palabra de Dios. Usa la palabra de Dios para animar a otros, para alentar a otros. Mira el versículo 18, 1 Tesalonicenses 4:18. Por tanto, dice Pablo, alentaos los unos a los otros, ¿con qué? ¿Con qué dicen, mis amados hermanos? Con estas palabras. ¿Con cuáles palabras? Con las palabras que le acaba de mencionar. Creyentes están muriendo sin Cristo. Los hermanos que se están quedando sin sus familiares, sin sus hermanos en Cristo de la iglesia, están angustiados. Entonces, ¿cómo ellos pueden recibir esperanza? ¿Cómo ellos pueden recibir aliento? ¿Cómo ellos pueden recibir ánimo? Con la misma palabra de Dios, con la misma revelación de Dios, con la misma verdad de Dios. Alienta a otros con la palabra de Dios, la palabra de la Biblia, las promesas de la Biblia, las verdades de las Escrituras. Fíjate que alentar a otros, hermano, hermana, no es decirle,
te vas a sanar. Yo sé que te vas a sanar. Yo sé que de esa enfermedad vas a salir. Yo lo sé, estoy seguro. Hermano, hermana, ¿cómo tú puedes estar seguro de algo así? Y si Dios quiere, como Pablo, dejarle el aguijón en la carne al hermano o a la hermana. Pablo, el apóstol Pablo, le pidió 3 veces a Dios que le quitara el aguijón de su carne y él no se lo permitió. Dios le dijo, no, no te lo quitaré. O sea, alentar a otros no es mentir. Animar a otros no es mentir. Este año, hermano, este año te va a caer ese trabajo. Yo lo sé, es que yo estoy seguro, pero ¿cómo tú sabes? Y si Dios quiere proveer para el hermano y la hermana de otra manera, ¿cómo tú sabes? ¿Está algún hermano soltero por ahí? Dios te va a proveer esa esposa, yo lo sé. Ya la veo entrar por las puertas de la iglesia. Dios te la proveerá. Pero ¿cómo tú sabes? ¿Cómo tú sabes? Tú no sabes, hermano. Tú no puedes hacer promesas falsas a los hermanos de la congregación. Tú no puedes hacer promesas falsas porque realmente el futuro solo Dios lo sabe. Si nos vamos a sanar o no, solo Dios lo sabe. Si hermanos solteros que quieren casarse se podrán casar, solo Dios lo sabe. Si hermanos casados que quieren tener hijos, podrán tener hijos, solo Dios lo sabe. ¿Qué nos dice la Biblia? Dios es el que abre el vientre y el que cierra el vientre. Entonces, nosotros no podemos animar a otros con mentiras o con posibilidades. Pueda que pase, pueda que no pase. Tenemos que animar a otros con seguridades, con cosas seguras, con verdades, de las cuales estamos absolutamente seguros. Y eso solamente viene de la palabra, mis amados hermanos. Solamente viene de la palabra. Entonces, para poder hacer eso, llena tu corazón y tu mente de la palabra de Dios, porque tú vas a estar en momentos específicos donde estás conversando con un hermano, donde estás conversando con una hermana, tú lo quieres animar y lo quieres animar con la verdad de Dios, con la palabra de Dios, y tú dices, ¿qué cosa de la palabra de Dios, qué verdad de Dios, qué promesa de Dios necesita escuchar mi hermano en este momento? ¿Qué verdad de Dios necesita escuchar mi hermana de este momento? En este momento tan duro que está pasando. Bueno, hay muchísimas promesas que tú puedes traer a la luz en ese momento. Estudiamos durante el verano los salmos, ¿no es así, mis amados hermanos? Y los salmos están llenos de promesas de parte de Dios, llenísimos de promesas de parte de Dios. La verdad de Dios, ahí está. Tú puedes compartir la verdad de Dios a tus hermanos y hermanas en Cristo que necesitan recibir aliento, ánimo. Entonces, comparte la verdad de Dios, la palabra de Dios. Y para eso, llena tu mente de la verdad de Dios, de la palabra de Dios. Vamos a Lucas, capítulo 6, versículo 45. Ahí Jesús dice algo muy importante que aplica directamente a este tema que estamos hablando. Lucas, capítulo 6, versículo 45. Dice así la palabra del Señor. El hombre bueno, del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo, del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces, ¿cuál es el plan de nuestro buen Dios, mis amados hermanos? Que nosotros, nuestro corazón esté tan lleno de la palabra de Dios que cuando surja la necesidad, sepamos cómo hablar a nuestros hermanos y hermanas en Cristo. Y quizás tú me dices, Daniel, yo sé muy poco de la palabra de Dios, casi nada, como para animar a otros. Mi consejo sería, comienza a conocerla poco a poco y entre más pasen los años, más la conocerás y más tendrás con qué animar a otros.
A veces como padres nos encontramos en situaciones con nuestros hijos que ahí ellos necesitan escuchar una palabra de ánimo que sea verdadera, una palabra verdadera de Dios en ese momento, cuando están desanimados con sus tareas en la escuela, cuando están desanimados con sus relaciones con sus amigos, cuando están desanimados con la vida con Dios. Ahí nosotros necesitamos ahí compartir algo con ellos que sea verdad, que sea autoritativo como la palabra de Dios. Comienza a leer proverbios, como hacen algunos hermanos de nuestra iglesia. Ellos leen proverbios cada día del mes. Son 31 proverbios, un proverbio cada día. Y tú tendrás mucho que compartir con tus hijos para animarlos. Cuando estén batallando con la pereza, cuando estén batallando con su falta de disciplina, cuando estén siendo desanimados por sus amigos. Tú tendrás mucho que compartir con ellos ahí. Si tú dices, ¿qué le digo a una persona que está sufriendo? En esta semana misma, yo recibí mensajes, correos electrónicos de hermanos de nuestra amada congregación y de otros lugares diciéndome, Daniel, está este caso, una familia con cáncer, una persona con cáncer, una situación así, una enfermedad. ¿Qué digo? ¿Qué hablo? ¿Qué puedo leer? ¿Qué versículo leo? ¿Qué pasaje yo menciono? Entonces, yo constantemente estoy mandando mensajes con pasajes bíblicos, con salmos, con pasajes de Apocalipsis, que Dios limpiará toda lágrima de nuestros ojos, etcétera, etcétera. Entonces, el consejo de Pablo en Primera de Tesalonicenses y de Jesús en Lucas capítulo 6 es, llénate de la palabra de Dios para que tú puedas animar a otros. ¿Con qué, mis amados hermanos? No con promesas vacías, de lo cual tú no estás seguro, sino con la palabra de Dios, con la palabra de Dios. Y la palabra de Dios tiene algo que decir para absolutamente todas las circunstancias de nuestra vida, mis amados hermanos. Problemas matrimoniales, ahí está, la palabra de Dios tiene cosas que decir. Enfermedad, la palabra de Dios tiene mucho que decir acerca de eso. Dificultades económicas, la palabra de Dios tiene muchísimo que decir acerca de eso. Conflictos personales en nuestras relaciones, la palabra de Dios tiene mucho que decir acerca de eso. Y mencióname tú, un área de la vida del ser humano, y podemos buscar en la Biblia que la Biblia tiene mucho que decir acerca de eso. Entonces, el primer consejo para animarnos unos a otros, animémonos con la palabra de Dios. Cambiemos las palabras de crítica, cambiemos las palabras de desaliento, cambiemos las palabras de apuntar el dedo de inmediato cuando hay un error, cambiémoslas por las palabras y las promesas de Dios para alentar, animar, palabras llenas de gracia. Solo para reforzar este punto que estamos tocando, mis hermanos, yo quiero que vayamos a Colosenses. Colosenses, en el capítulo 3. Este es un mandamiento de la Biblia. Esto no es una opción para los creyentes. Esto es un mandamiento de Dios para nosotros los creyentes. Un mandamiento directo, claro. No hay lugar a duda. ¿Qué dice Colosenses 16, Colosenses 3:16? La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. ¿Qué dice Pablo? Que sus vidas, que su corazón, que su mente esté lleno de la palabra de Dios. Enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Pablo dice que sus vidas estén tan llenas de la palabra de Dios, que sus corazones estén tan llenos de la palabra de Dios, que antes de que se escuche una crítica, que antes de que se escuche un dardo de esos que duelen, esos dardos envenenados, que van ahí directo al corazón. Y a veces, como dijo una vez un amigo mío, yo fui criado, me dijo él, en un ambiente donde los miembros de la familia buscábamos las palabras que ocasionaran el mayor dolor al otro. Y a veces así hablamos, mis amados hermanos. Hasta estamos programados mentalmente, acostumbrados a hablar de manera que al otro le ocasionemos el mayor daño posible.
los hagamos sentir mal. Pero Dios nos manda a hablar de otra manera. Dice Colosenses 3:16, la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros. Que haya tanta verdad de Dios en nosotros que cuando hablemos, nosotros hablemos palabras de Dios, las promesas de Dios que están en su palabra, que las conocemos bien. Y las, como dije antes, las llegamos a conocer con el paso del tiempo, mis amados hermanos. Persevera en tu estudio de la Biblia, persevera en tu lectura de la Biblia, ya sea un capítulo diario, 3 capítulos diarios o 3 versículos diarios. Persevera, persevera, persevera. Cuando menos acuerdes, en cuanto menos esperes, tú vas a decir, wow, yo conozco la Biblia muchísimo más que en el 2020. Entonces, perseveremos en la palabra y alentémonos unos a otros con las palabras de Dios, con las palabras, las promesas de nuestro buen Dios. En segundo lugar, mis hermanos, el primer lugar, cómo animarnos unos a otros, cómo alentarnos unos a otros con la palabra. Usa la palabra de Dios. En segundo lugar, busca evidencias de gracia en otros. Busca evidencias de gracia en otros. En todos los creyentes, Dios está trabajando, formándonos a la imagen de Cristo. ¿No es así, mis hermanos? Y por más cabeza dura que sea Daniel Puerto, hay cosas en mí que Dios está haciendo, que son frutos de la gracia de Dios en mi vida. Y que son evidencias. Entonces, busquemos en unos en otros evidencias de gracia, evidencias de gracia. Por todos lados hay evidencias de gracia. Nuestros hermanos están creciendo a la imagen de Cristo con el paso del tiempo. Piensa en el hermanito, la hermanita más difícil de la iglesia. Piensa, quizás sea yo, quizás sea Daniel, el pastor Daniel ese, sí, ya lo tengo, no me tiene que preguntar 2 veces. Piensa en el hermanito más difícil. En ese hermanito Dios está trabajando. En esa hermanita Dios está trabajando. Y hay evidencias de gracia en él, en ella. Hay evidencias de gracia. Piensa. Hace poco estábamos con una pareja que nos pidió ayuda a mi esposa y a mí. Pastor Daniel, estamos peleando por todo. Unas sandalias que tenían tierra quedaron ahí en la sala y ella se enojó porque la tierra de las sandalias quedó ahí en la sala. Y él se enojó porque ella le dijo de la tierra que llevaban las sandalias había quedado en la sala. Y bueno, era un pleito por los horarios, una señaladera de errores por todo tipo de cosas. Y pues una pregunta que mi esposa y yo les hicimos, después de escucharlos 1 hora, que se criticaron el uno al otro, a más no poder, toda la lista de quejas, le preguntamos, ¿hay algo positivo? ¿Algo que Dios está haciendo en la vida de tu esposo? Y a él le preguntamos, ¿en la vida de tu esposa? Y pues quedaron pensando y rápido contestaron, sí, por supuesto. Hay cosas que Dios está haciendo en la vida del otro. Claro que sí. A ver, comencemos a mencionarla. Y mencionaron una tras otra, y entre más pensaban, más evidencias de gracia, más evidencias de gracia, más evidencias de gracia, más evidencias de gracia. Hermanos, tu esposo, tu esposa, tus hijos, quizá de esos que tanto te quejas, ahí hay evidencias de gracia. Dios está obrando, Dios está trabajando. Hay cosas por las cuales agradecer, animar, alentar. Busca evidencias de gracia en los demás. Busca evidencias de gracia y las encontrarás. Hay un pastor que se llama C.J. Mahaney. Él dice en una de sus enseñanzas
que Dios ha dejado notitas, como esas post-its, esas notitas que tienen pega en la parte de atrás. Hay algunas familias, incluso de nuestra iglesia, que tienen esas notitas con palabras en inglés en su cocina, ¿verdad? Porque están aprendiendo inglés. Entonces, ¿cómo se dice puerta? ¿Cómo se dice tenedor, cuchillo, vaso en inglés? Entonces, esas notitas, dice C.J. Mahaney, están pegadas por todos lados. Son notitas de evidencias de la gracia de Dios. Ahí hay evidencias de la gracia de Dios. Piensa en aquel hermano, aquella hermana, en tu esposo, tu esposa, tus hijos que te están dando dolores de cabeza, más no poder. Ahí en ellos Dios ha dejado evidencias de gracia. Ahí ha dejado evidencias de gracia. Y así como la semana pasada les dejé una tarea, les dejo una tarea también por aquí, mis amados hermanos. En esa persona creyente, amado hermano en el Señor, amada hermano en el Señor, hermana en el Señor, en ese pastor que tú dices, qué difícil es este hombre, caramba. Haz una lista, toma una hoja en blanco, toma un lápiz y haz una lista. ¿Qué evidencias de gracia ves en esta persona? Así hazlo con tus hijos, con cada uno de ellos. ¿Qué evidencias de gracia? Y después menciónaselos. Yo miro que Dios está obrando en ti, aquí, 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 aquí. Y lo que yo les estoy animando, mis amados hermanos, es un cambio de paradigma total. Es un cambio de paradigma total. Porque si ustedes son como yo, por lo menos estamos acostumbrados a criticar, a señalar el error. Esto se está haciendo mal. Y Dios nos invita a cambiar nuestra manera de vivir, a cambiar nuestra manera de hablar, a señalar muchísimas veces al día lo que está bien, lo que está bien. Muchísimas veces a señalar a nuestros hermanos, a animarlos. ¿Cómo estás creciendo, hermano? Adelante, ánimo, Dios está contigo. Hay victoria sobre el pecado para el cristiano. Ya no somos esclavos del pecado. Hay victoria en esas luchas que tú estás teniendo. Hay provisión de Dios, hermano. Mira lo que dice Mateo. Que si nosotros somos padres, siendo malos, les damos buenas dádivas a nuestros hijos, ¿cómo no nos dará nuestro Padre Celestial buenas cosas a los que se las pidamos? Vamos a orar, yo te ayudo a orar. Vamos a clamar a Dios, yo te ayudo a clamar a Dios. Animarnos unos a otros con las evidencias de gracia que vemos unos en otros. Entonces, en primer lugar, mis hermanos, usa la palabra de Dios para animar. En segundo lugar, haz una lista de las evidencias de gracia, aún en esas personas difíciles que tú tienes enfrente, que tú tienes en la iglesia, que tú tienes en tu propia casa, que ves con tanta dificultad esa relación. Haz una lista de las evidencias de gracia en esos hijos e hijas de Dios. Y en tercer lugar, para terminar, mis amados hermanos, tú me puedes decir, sí, Daniel, gracias por decirme, alienta a otros, anima a otros con la palabra de Dios. Anima a otros viendo evidencias de gracia, pero yo te quiero contar de mi jefe. Mi jefe no es creyente. Él es un impío de lo peor. Él no tiene a Cristo. ¿Cuáles evidencias de gracia voy a ver en él? Si es mal hablado, me trata mal, es un sinvergüenza. ¿Cómo nosotros podemos ver evidencias positivas en la vida de un no creyente? En tu suegra, que no es creyente y que te hace la vida de cuadritos. ¿Cómo tú puedes decir algo positivo de un no cristiano? Esa es una buena pregunta, mis amados hermanos. Esa es una muy buena pregunta. ¿Y cómo animar a esa persona? Lo único que le quiero decir es, si no te arrepientes, te vas a ir al infierno. Pero ¿cómo lo animo? ¿Cómo lo animo? Y tal vez tú tienes hijos que no son ni creyentes. ¿Cómo los animas?
Entonces, aquí viene el consejo, y esto es lo tercero, cómo alentar, animar a otros. Busca cómo esas personas reflejan la imagen de Dios en ellos. Busca cómo esas personas reflejan la imagen de Dios en ellos. Esto es muy importante, mis hermanos. Un poco de teología aquí. Todos fuimos creados, todos los seres humanos, a imagen y semejanza de ¿quién? De Dios. ¿No es así? Génesis capítulo 1. Dios dijo, creemos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Entonces, aunque en Génesis 3 caímos en pecado, la imagen de Dios en nosotros se distorsionó, pero no se eliminó del todo. Toda persona, creyente o no creyente, musulmana, budista, católica, atea, mormona, toda persona tiene la imagen de Dios en ellos, corrompida con este grado de corrupción que trajo el pecado, pero la imagen de Dios en ellos no se ha perdido. ¿Por qué los creyentes somos personas contra el aborto? Porque ese bebé en el vientre, ese bebé que está ahí indefenso, está hecho, creado por Dios a la imagen de Dios. Por eso nosotros estamos en contra del aborto. ¿Por qué nosotros estamos en contra del asesinato? Aún en contra del asesinato de personas no creyentes. Porque entendemos que la vida es valiosa y las personas vivas tienen dignidad porque fueron creadas a la imagen de Dios, aún los que no son creyentes. Entonces, si tú te encuentras con una persona no creyente, ahí está la imagen de Dios en él. Aunque corrompida por el pecado, aunque distorsionada por el pecado, pero ahí está la imagen de Dios en esa persona. Entonces, busca esas evidencias de la imagen de Dios en esa persona y aliéntalas, anímalas en otros. Quizás tu jefe no te trata bien, pero es muy disciplinado y muy cumplido cuando te paga. Bueno, agradécele porque ahí hay una evidencia de la imagen de Dios en él. Dios es un Dios de orden. Y todas las personas, aunque no sean creyentes, que son ordenadas, están reflejando la imagen de Dios en ellos. Anímalo y agradécele en esa característica, no en su vida de pecado, en su vida contra Dios. Pero aún hasta los no creyentes los podemos animar, mis amados hermanos. Así que busquemos en los no creyentes evidencias de aquello que se llama la imagen de Dios, cómo ellos reflejan la imagen de Dios. Busquemos cualidades que son dignas de alabanza bíblicamente en ellos. Y hay un ejemplo muy bonito en las Escrituras que está en Proverbios 31, de una mujer que se alaban sus características de disciplina, de trabajo. Mira lo que dice Proverbios 31. Está hablando de una mujer virtuosa. Y ahí dice en versículo 10, Proverbios 31:10, mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Porque su estima sobrepasa largamente a la de las piedras preciosas. El corazón de su marido está en ella, confiado y no carecerá de ganancias. Le da ella bien y no mal todos los días de su vida. Busca lana y lino y con voluntad trabaja con sus manos. Mira, a una persona trabajadora, un compañero de trabajo tuyo que sea esforzado, trabajador, disciplinado, tú lo puedes animar. ¡Hey, qué bien trabajas! ¡Wow! ¡Qué ánimo me da trabajar contigo! Porque mira cómo tú eres de esforzado para venir y dedicarte al trabajo que tienes. Mira lo que dice, versículo 14. Es como nave de mercader, trae su pan de lejos, se levanta aún de noche y da comida a su familia y razón a sus criadas. Aunque tu suegra, digamos, no sea una suegra así de esas buenas suegras, pero atiende bien a su familia. Tú le puedes decir, wow, ¿cómo atiende a su familia, suegra?
cómo nos atiende cuando nosotros... Gracias, porque nos da de estas cosas que nosotros necesitamos. Mira lo que dice versículo 16, considera la heredad y la compra, planta viña del fruto de sus manos. Está admirando, este escritor está admirando que esta mujer virtuosa, sabe hacer negocios. Tú puedes admirar eso en un no cristiano también, etcétera. Podemos seguir y seguir y seguir y seguir mencionando una y otra vez características de esta mujer. Se alaba su forma de vestir, se alaba, cómo ella provee vestido para su familia, se alaba su preocupación por su familia, su hospitalidad, su respeto a su esposo, su sacrificio por sus hijos, su generosidad. Se alaba todo en esta mujer, estas características de laboriosidad y disciplina personal. Entonces, hasta un no creyente podemos animar ciertos rasgos de su persona, de su trabajo. Dios nos ha llamado a alentarnos y a animarnos unos a otros. Cuando yo era niño, y con esto termino, mis amados hermanos y hermanas, cuando yo era niño, yo tenía un tío que le decíamos el tío alacrán, porque ese hombre le amargaba y le envenenaba la tarde a cualquiera, ¿eh? Nosotros llegábamos y era una criticadera, que cállense, que muy fuerte, que muy suave, que nunca se estaba contento con él, ¿no? Si nos comíamos toda la comida, pues qué fastidio con ustedes. Tengo que trabajar doble turno para mantenerlos. Si dejábamos comida en el plato, pues y para eso se las hicimos, para que se las comieran, ¿por qué no se las comen? O sea, mira, tú te parabas y era malo, y te sentabas y era malo también. El tío alacrán. ¿Cómo eres conocido tú? El cara de limón, la señora Dolores, la señora Amargura. ¿Eres conocido más por tu crítica, corrección, queja constantes? ¿O eres conocido más por tu aliento, palabras de gracia, palabras de ánimo? En Hechos, capítulo 4, versículo 36, se menciona un hombre llamado Bernabé. Bueno, Bernabé no era su nombre era José, y su apodo, su sobrenombre era Bernabé. ¿Qué quiere decir Bernabé? Hijo de consolación, hijo de paracaleo, hijo de ánimo, aliento. Quien se cruzaba con Bernabé era animado, era alentado, era consolado. Así que, mis amados hermanos, Dios nos llama. Y este es un cambio de paradigma, un cambio de visión. Esto es un cambio de lentes, ver la vida de otra manera. Dios nos llama a animar, a alentar, a mostrar gracia con nuestras palabras a otros. Comenzando, ¿sabes dónde? Si estás casado, en tu matrimonio. Si tienes hijos, con tus hijos. En la iglesia local, con tus pastores, con tus hermanos. Que Dios nos ayude. Vamos a orar. Amado Padre, queremos ser hombres y mujeres como Bernabé, hijos de consolación. Perdónanos, Padre, por tanta crítica, tantas palabras de desaliento, de desánimo. Perdónanos, Padre, por tantas palabras de hacerlos sentir mal a otros, Señor. Perdónanos, Señor, y muévenos a conocer tu palabra para animar a otros con tu palabra. Muévenos a ver evidencias de gracia en otros. Como tú has dejado en ellos evidencias de tu gracia. Y muévenos para ver también cómo tú has obrado para hacernos a todos los seres humanos a tu imagen, y aún aquellos que no te conocen, que no siguen a Cristo, son hechos a la imagen de Dios. Y podemos animarlos con estas características que reflejan tu imagen en ellos, Señor. Padre, cámbianos, Señor. Tu Espíritu Santo es el consolador, que Él, que habita en nosotros, nos haga hombres y mujeres hijos de consolación, como Bernabé. En el nombre de Jesús. Amén.